Oye, pues en este caso, en un orden cronológico, ¿vale? O sea, el galeón de Lesmes, San Lesmes. La carabela San Lesmes. Carabela San Lesmes, le encajamos históricamente en el siglo XVI, ¿no? Sí. O sea, en aquel momento, ¿cuál era la situación de Filipinas? Porque la carabela llega a tocar Filipinas, no. No. O sea, ¿cuál era la situación del Imperio Español en el Pacífico en aquel momento? A la altura de 1525, cuando zarpa la expedición Lois Elcano, el Pacífico todavía es un mar ignoto. Sí. Se ha atrevido Elcano a atravesarlo, pero ha sido el primer contacto de los sapiens en la navegación oceánica con el Pacífico. Sí, sí. Entonces es un momento totalmente embrionario el de la carabela. Esta expedición Lois Elcano, que sigue la ruta de la primera circunnavegación, sí, va intentando, pues eso, lo acabo de decir, seguir esa ruta. Es un viaje absolutamente demencial, como el de la primera circunnavegación, y hacia lo desconocido, totalmente hacia lo desconocido. No tan desconocido como el viaje de 3 años antes, pero es un viaje completamente hasta desconocido. De hecho, se confunden el río Gallegos con el estrecho de Magallanes, tiene unos problemas absolutamente tremendos. Por primera vez se enfrentan a lobos de mar, a pingüinos, hay unas aventuras increíbles. Ánsares sin alas le llamaban a los pingüinos, intentan ir a matar lobos de mar, y a ver quién van de grupos de 6 soldados, y cada grupo de 6 tiene que traerse un lobo de mar. Al final, y hacen 6 grupos de 6, y al final todos los grupos juntos consiguen matar uno de milagro. El lobo de mar no es ninguna broma. Además nunca habían visto esos bichos. Es una cosa absolutamente como un viaje de Flash Gordon no sabes. Sí, sí. Ese es el contexto histórico en el que se desarrolla la carabela San Lesmes. Es un contexto de navegación heroica, absolutamente heroica, igual que la navegación que arrostró Elcano. Elcano, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, de la misma manera que Elcano se lo vuelve en 18, sí, sí. Una expedición de 200 y pico, 250 o 230, de esta, ¿sí?, de 450, pues consiguen dar la vuelta al mundo 11 años después. Ya. O sea, es una aventura demencial. De hecho, este barco se pierde en la mitad del Pacífico, no se vuelve a saber de él. La carabela San Lesmes es que se pierde en la mitad del Pacífico, no se vuelve a saber de él, porque por ahí no pasan barcos durante muchísimo tiempo. Sí. Sin embargo, quiero recordar que, o sea, uno de los, o sea, de la presentación del último libro es, o sea, que todo esto surge porque, o sea, luego queda una presencia de esta expedición, de esta carabela. ¿En qué sitios queda esa? En el Pacífico Sur, en la Polinesia. En la Polinesia, sí, ¿no? Sí, el rastro de la carabela se pierde, sí. Le damos a la moviola de los tiempos 250 años y ya nos vamos a la segunda mitad del 18, cuando llegan otros europeos al Pacífico, Byron, Wallis, Bougainville. Los conocidos, vamos a decir. Los conocidos llegan allí y se quedan estupefactos. Y aquí los indígenas, ¿qué pasa? Y aparte, tanto Robertson como Commerson, expedición británica, expedición francesa, investigan este tema y lanzan una hipótesis explicativa, llegando a la conclusión de que ahí tuvo que naufragar un barco europeo hace muchísimo tiempo. Pero esta teoría es una teoría decimonónica y nacida de un modo independiente en las 2 expediciones de Bougainville y Cook. Porque en realidad, si no, ¿qué explicación va a tener llegar allí y encontrar unos indígenas europeos? Ya. Esto nos lleva, perdonad, al tema de un poco del mestizaje, o sea, la presencia que hemos tenido, que me salía la mal palabra colonias, que nosotros como tal no hemos tenido colonias, hemos tenido virreinatos y tal. Yo me acuerdo que cuando tú estuviste aquí, Jesús, tú has estado en Baleares, has estado en Filipinas. Entonces, un poco poniendo en contexto, y luego entraremos en el hecho histórico de Valer y la pérdida en este caso de Filipinas, es, o sea, ¿qué percepción, o sea, cuando vamos ahí los españoles, o sea, qué percepción tienen los filipinos de nosotros? Cuando fuisteis allá, nos miran como bichos raros, nos miran como la gente que viene de la madre patria,
nos desprecian como a veces con esta tendencia que hay tan populista. ¿Cómo está Filipinas con respecto a la historia que tuvieron de manera conjunta con nosotros? Bueno, yo creo que Filipinas hoy tiene en general un gran interés en recuperar los lazos del fondo de convivencia de 5 siglos con España, ¿no? Tienen un interés cultural por la religión, el idioma, la cocina, la música, que se sienten de alguna manera un país hispano, un país que busca sus raíces, porque después de los españoles llegaron los norteamericanos, quisieron aculturarlos, luego los japoneses, no dejan de ser un pueblo malayo, y entonces buscan un poco su identidad y tal. Y yo creo que sienten una profunda nostalgia por sus raíces españolas y por recuperar esos lazos de amistad, etcétera. Yo, en el caso concreto de Valer, luego profundizaré un poco. Fui la primera vez en el año 94 y lo cuento en el libro, que mi sorpresa fue que nadie en Valer conocía nada del asedio de la iglesia de Valer. Por más que preguntaba allí en los colegios, en el ayuntamiento, en la biblioteca y tal, y dije, esto no puede ser que aquí no haya descendientes, más que una placa en la iglesia en inglés. Aquí hay gato encerrado de que en un pueblo pequeño tal como Valer, que es donde se rodó Apocalipsis Now, un lugar maravilloso para viajar. Si alguna vez vais por Asia, no vayáis a Tailandia ni aquello, id a Valer, que es mucho más interesante. Y en el año 94, ya digo, una sorpresa increíble de que no se conociera nada. La segunda vez que fui ya fue para el año 2003, que se celebraba el primer día de amistad oficial entre España y Filipinas, basándose en el decreto de Emilio Aguinaldo a los héroes de Valer, que es por lo que el gobierno de Gloria Macapagal Arroyo en aquel momento declaró unilateralmente un día de amistad oficial con España, y ahí sí que pues fuimos recibidos. Es un día festivo en la provincia de Aurora, fiesta en los colegios, cientos de niños con banderas, y bueno, nos recibieron como con esa hospitalidad que tienen los filipinos. Pero vamos, hay una deuda pendiente de alguna manera, en mi opinión, de España hacia aquel país que fue parte de España durante 3 siglos y medio. Y o sea, ¿dices deuda de España hacia Filipinas o viceversa? ¿O de los dos? Pues... Bueno, deuda en el sentido de devolverles ese interés que ellos tienen por recuperar los lazos con nosotros, de ese gesto que han tenido de declarar un día de amistad con España, de ese interés por conocer más sobre su historia. Muchas de las fuentes están hechas en español, y por parte de los españoles pues yo percibo un cierto desconocimiento por un lado sobre todo lo que tiene que ver con Filipinas, más allá de la expresión los últimos de Filipinas y tienes un punto filipino, y un desinterés y un cierto distancia extraña hacia un país hispano. Os voy a hacer dos preguntas que son la misma pregunta, pero obviamente en contextos históricos distintos. O sea, la primera, a lo mejor es en Valer, aunque son desconocidos, pero en el caso de la carabela de Lesmes también. ¿Hay algún personaje clave en la epopeya de Lesmes? O sea, ¿hay algún capitán como Elcano, Magallanes? O sea, ¿quién es? Podríamos decir, ¿quién es tu figura favorita del libro que aparece y por qué? Tenemos que pensar que la carabela San Lesmes se pierde en la mitad del Pacífico y en ese sentido no tenemos relaciones escritas que nos permitan saber qué pasa a partir de eso, ¿no? Pero antes, la carabela San Lesmes estaba tripulada por el cordobés Francisco de Oces, y ocurre algo extraordinario que va a hacer que Oces sea nuestro favorito. Aunque cualquiera de aquellos náufragos que consiguieron proliferar y tener nietos y tataranietos y tatara también son nuestros favoritos, y tenemos el nombre de los 33. Pero a la carabela San Lesmes le ocurre algo extraordinario, y es que justo al entrar en la boca del estrecho, del infernal estrecho, poseído por vientos huracanados de dirección variable, la nau Sancti Spiritus, la nau del Cano, una de las naus grandes, la segunda más grande de la expedición Loísa, se empotra contra la primera angostura, se pierde la nave, las vituallas intentan recuperarlas, ya se producen los primeros ahogados. Allí va el Cano con las 2 carabelas de la expedición a recuperar las vituallas. Eran barcos que iban muy bien habituallados, claro.
Y cuando están las carabelas en ese trabajo, se levanta otro tremendo temporal. La carabela del Parral consigue volver a entrar en el estrecho y refugiarse, pero la carabela San Lesmes tiene que alejarse de la costa a la desesperada para no sufrir el mismo destino que la nave Santi Espíritus, porque en aquellos barcos, si soplaba el viento contra las rocas, era muy difícil salvarse. Que le pregunten a Padilla, ¿no?, en 1596. Entonces la carabela lo que tiene que hacer es aprobar hacia el sudeste, luchando porque el viento no acabe lanzándola contra las rocas, y así llega hasta los 55 de latitud sur, así llega hasta el final del cono sur, así llega a lo que en la relación de Urdaneta se llamará, y otra, el acabamiento de la Tierra. Es decir, la carabela San Lesmes descubre que al sur del estrecho de Magallanes se acaba el continente americano. Llega, la carabela consigue sobrevivir. Cuando lo deja el viento, vuelve al grueso de la expedición con la gran noticia de que hemos descubierto el fin del cono sur. Y este paso que separa la Antártida de la Patagonia. Debemos de recuperar su nombre de Mar de Oces, porque lo descubrió Francisco de Oces. Es la persona que para ti es clave. Para nosotros es muy importante, porque a nivel cartográfico estamos absolutamente, no sé, mancillados por una cartografía posterior que se ha solapado sobre la nuestra. No podemos llamar a eso el pasaje de Drake. Drake nunca pasó por allí, Drake nunca llegó a verlo. Sin embargo, a nivel propagandístico, Inglaterra supo arrogarse. El objetivo de la expedición, donde iba el Lesmes, ¿cuál era? O sea, la expedición lo que pretendía era abrir por fin la ruta regular de las especias que había abierto Elcano. De tal manera que ya... O sea, que si no hubiese tenido todas estas circunstancias, Lesmes estaría, en lugar de la Polinesia, hubiese acabado en Filipinas. La carabela y el resto de los 7 barcos tenían como destino las Molucas y establecerse en las Molucas. Sí. Al final este viaje es descabelladamente largo y será descartado gracias a esta expedición. Y será sustituido por un viaje mucho más corto, aunque parece increíble. La ruta del galeón de Manila, la caravana terrestre de Acapulco a Veracruz y la flota de Indias es muchísimo más corto que irse al estrecho de Magallanes, al polo sur, y después atravesar la mitad del planeta para llegar a las Molucas. Aquella ruta será descartada, pero gracias a este descarte, nacerá la necesidad de encontrar otra ruta. Y gracias a eso, pues vendrá el encargo de Urdaneta. Urdaneta lo conseguirá, Urdaneta descubrirá el tornaviaje, y nacerá el galeón de Manila. Sí, joder, el famoso... Ahí tenemos ya un poco un nexo de unión entre el pasado de Filipinas y el presente dentro de la presencia hispana. Te hago la misma pregunta, o sea, porque de los defensores de Valer, pues no sé, te sale, por yo que sé, Martín Cerezo bueno, normalmente los oficiales, ¿no?, que estaban al mando y que van cayendo. Pero ¿cuál es para ti el personaje clave? ¿Alguno de estos o hay alguno para ti más desconocido en la historia de Valer? A ver, para mí el personaje que ha marcado mi vida es mi bisabuelo, que es uno de los 2 cabos, 3 cabos, 2 sobreviven, y es el que me hizo interesarme por esto. Se llamaba Jesús, tal, y además creo que tuvo un papel muy importante en la rendición, ¿no?, en cómo se desencadenan los hechos, aunque Martín Cerezo apenas le menciona y tal, pero él estaba cojo desde el primer día. Esto es una sacristía con una herida enorme, tal, y fueron, creo, los 2 cabos los que, cuando Martín Cerezo aboga por salir a la desesperada hacia la selva, y tienen que salir porque ya no queda nada que echarse a la boca, no hay víveres, no hay absolutamente nada, entonces la opción es salir a la desesperada cuando aún hay cadáveres filipinos del último intento de asalto que se ha producido por el patio, con información que les ha dado el último traidor, etcétera, y hay una parte de ellos que abogan por, oye, vamos a intentar capitular
y llegar a un acuerdo con el jefe sitiador, y si eso no funcionara, pues ya veríamos, ¿no? Yo creo que mi bisabuelo, pues, entre otras cosas porque él no podía andar, lo hubieran dejado atrás, o sea, sabía positivamente que se hubiera quedado allí. Su condición de cabo, mayor que el resto de la tropa, tal, le hacen un poco entrar en razón a Martín Cerezo para intentar capitular, y eso sale bien gracias al trabajo que ha hecho el último emisario de Manila, el teniente coronel Aguilar, haciendo ver al jefe de los sitiadores, Simón Texon, que ya no son prisioneros de guerra porque España ha firmado la paz con España y por tanto no son súbditos de un país con el que Filipinas está en guerra, y por tanto tiene que respetar las leyes internacionales y dejarle salir en libertad, etcétera. Aparte de esta historia personal que mi bisabuelo pues me despierta, que la historia la ha tratado muy injustamente, ¿no? Yo fui allí porque estaba enterrado en una tumba anónima en el norte de Palencia, no se conocía nada de él. En la familia había una especie de lamento de que no se había hecho justicia. Pero si hay un personaje que creo que merece, que a mí particularmente me despierta razones, emociones muy, muy de simpatía y tal, es el médico Rogelio Vigil de Quiñones, ¿no? De los 19 fallecidos, solamente 2 lo hacen por disparos enemigos, otros 2 son fusilados la última noche después de estar prisioneros durante casi 3 meses por intento de deserción, y 15 son por la enfermedad del beriberi, ¿no? Por la epidemia terrible del beriberi, que está a punto de llevárselos a todos por delante, ¿no? Y el médico, Vigil de Quiñones, que no ha tenido ningún protagonismo más allá de alguna mención en las crónicas, ¿no? En el libro de Martín, en el libro del padre Minaya, y posteriormente no recibe la laurea de San Fernando por una razón, lo cuento en el libro, ¿no? Un tanto espuria, porque dice que cuando es herido de un metralla, de un cañonazo que tiran los filipinos y tal, pues le pilla eso rezando el rosario. Entonces, como no está en un acto de servicio, porque está rozando el rosario, pues entonces no es merecedor de la laurea de San Fernando, ¿no? De las que se solicitó una para Martín Cerezo, otra para el capitán Las Morenas, otra para Vigil y otra colectiva para la tropa. Yo creo que el asedio sin Vigil no hubiese ocurrido, no hubiese avanzado tanto. No, es determinante cuando propone tal día como ayer, que según cuento ahí se produce la última conquista del Imperio Español. 4 días después de la firma del Tratado de París, ellos salen a la desesperada de la iglesia por sorpresa, a plena luz del día, incendian todo el pueblo, y eso es lo que permite abrir las puertas, retirar las trincheras tagalas a medio kilómetro, construir una fosa séptica, que los soldados que están enfermos puedan salir al exterior por la cara que da, solamente quedan las trincheras al oeste, y entonces por la sala este pueden salir, y gracias a eso cortan la epidemia, y me parece un personaje profundamente simpático. Ahora el Hospital Militar de Sevilla, que siempre se llamó Hospital Militar Vigil de Quiñones, porque él llegó a ser director de ese hospital después de estar en la guerra del Rif y bueno, enrolarse posteriormente en la campaña de Marruecos y no querer volver a hablar de Filipinas nunca más. Ahora están haciendo un referéndum para ponerle otro nombre al Hospital Militar de Sevilla, otro cualquiera, ¿no? Un referéndum y tal, entonces Vigil, diría. Eso me lleva un poco a siguiente pregunta común para los dos en contextos históricos. La carabela de Lesmes, ¿que tiene algún impacto históricamente hablando? O sea, es un hecho, yo diría que desconocido, pero lo que es en la zona, en el Pacífico, pues la presencia española, o sea, de igual manera que la expedición del Cano, Magallanes, Filipinas, y bueno, está clarísima. ¿La carabela tiene algún impacto o es un hecho, vamos a decirlo, que queda ahí heroico o aislado? Un poco parecido a lo que ocurre con los... Te haré la misma pregunta, vete pensando, te la Jesús, a los héroes de Valer. O sea, ¿realmente queda huella, tiene consecuencias? Hombre, es verdad que la búsqueda del rastro de la San Lesmes es una búsqueda que va más allá del documentalismo clásico. No puedes perderte ningún archivo, sino que tienes que lanzarte
a utilizar otra metodología científica para acercarte a los objetos de estudio. Y en ese sentido, lo que ocurre es que hay una pléyade de pruebas e indicios que nos llevan a buscar como hipótesis explicativa de lo que hallamos la previvencia de la carabela, porque es absolutamente apabullante la influencia que ha ejercido sobre el Pacífico Sur. Sí. Sea o no sea la carabela, lo que sabemos es que en todo el Pacífico Sur, de la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda, hay un porcentaje alto de indígenas con aspecto caucásico. Pero no solamente eso, sino con un montón de rasgos culturales. Tenían un remedo, en algunas islas, un remedo de Eucaristía. En vez de repartir pan, repartían trocitos de cerdo asado. Había cruces, había representaciones teatrales. Se vestían, como dice la expedición de Bougainville, se vestían a la europea del siglo XVI. De hecho, en la expedición de Bougainville, el propio Bougainville dice que su vestimenta le recuerda a la época de Francisco I. Van con sus golas, van con sus tremendas... Eso es de papel, lo hacen con un papel con una morera del papel. Es una ropa que se llueve y literalmente te quedas desnudo. Por eso cuando llegamos los españoles con un paño conseguías cualquier cosa, porque era un complemento verdaderamente exclusivo. Es difícil de resumir la cantidad de indicios y pruebas y su heterogeneidad. Pero, por ejemplo, en la isla de Rayatea, atolón de Amanu, donde se encuentran los 4 cañones, isla de Ana, si la carabela siguió buscando un sitio para repararse o para reiniciar su itinerario hacia las Molucas, pues tendría que seguir en la dirección oeste. Se encuentra con la isla de Ana. Ahí encontramos indicios, muchísimos indicios. Pues los indicios en técnicas de construcción naval son aplastantes. Pero, y vuelvo a insistir, coinciden todas las exploraciones del siglo XVIII en que aquellos barcos parecen barcos europeos, en que las amuras son europeos, en que las herramientas que se utilizan para hacer barcos son herramientas europeas. La única diferencia es que han sustituido el metal que ya no podía haber, de la carabela San Lesmes, por conchas muy duras. La manera de pescar, la manera de hacer representaciones teatrales, fiestas. El nivel de indicios y pruebas es absolutamente omniabarcante. Por ejemplo, en Rayatea incluso se convierten en seres mitológicos. La religión de Rayatea habla de que llegó un personaje en un gran barco, allí se reconstruyó o se hizo un nuevo barco, pero este hiro, que según los antropólogos que lo han investigado, pues se remonta hasta el siglo XVI, esas 20 generaciones que hay con las que se tendría que ir para atrás, pues coincidiría con la llegada de las San Lesmes. Es llegó a pensar que estos expedicionarios se convirtiesen en seres míticos. Eso me lleva a preguntar a lo que es en Filipinas, o sea, ya sé que en este caso nos tiramos un poco para atrás, o sea, en los siglos anteriores al XIX, ¿hay esa percepción con los españoles de que somos seres superiores? ¿Hay un mestizaje? Como apuntaba Luis, hay técnicas que importamos, mejor dicho, que exportamos a los filipinos, como decían, en los temas de construcción de barcos. A ver, yo creo que más que como seres superiores, así como está contando Luis, mitológicos y tal, aunque los filipinos son muy supersticiosos, ¿no? Tienen muy creyentes en los amuletos, ¿no? Que llaman antín en tagalo y tal, pero vamos, lo que sí que es evidente que Filipinas existe gracias a la llegada de los españoles. Aquellas 7.000 islas toman forma gracias a que son tomadas por los españoles. El legado más importante que creo que hemos dejado ahí es la religión católica. O sea, además es el tercer país del mundo con mayor número de católicos, después de Brasil y de México. Uh-huh. Y ahí en medio del Pacífico, pues un país católico con casi 100 millones de habitantes, es un legado incalculable que hemos dejado.
Y no se produjo el mestizaje en concreto, respondiendo a tu pregunta, Luis, porque aquello, a diferencia de los que se fueron a hacer las Américas, que fue un gran número de población civil, Filipinas quedaba tan lejos que realmente el número de españoles que fue allí eran sobre todo funcionarios de la administración que vivían en Manila y alrededores, ¿no?, en Intramuros, y luego las órdenes franciscanas, ¿no?, que aprendieron los idiomas locales y hacían de nexo de intermediación entre las diferentes poblaciones nativas y la metrópoli. Entonces no hubo una población civil que produjese ese mestizaje como ocurre en toda Latinoamérica, ¿no? Date cuenta que hasta que se abre el canal de Suez en 1869 creo que es, y que ya reduce el tiempo de viaje a un mes, pero hasta ese momento eran 4 o 5 meses solamente un trayecto, con lo cual quedaba demasiado lejos, ¿no? Bueno, eso me lleva el tiempo, la medida del tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el viaje porque Valer está muy documentado? ¿Cuánto tiempo dura el sitio de Valer? 337 días. ¿Cuánto dura el viaje de la segunda circunnavegación al planeta, desde que salen de La Coruña hasta que vuelve algún superviviente a España? Sí. 11 años. 11 años. Claro, si volvieron, no volvieron prácticamente ninguno. O sea, sí, no, además fue una locura, porque al llegar allí solo sobreviven 105 en la Victoria, muerto el Cano, muerto Loaiza, llegan los supervivientes y se lían a una guerra feroz contra los portugueses. Gracias a Dios, los moluqueños se alían con los españoles hasta el punto de que conseguimos nivelar la superioridad numérica. Urdaneta tiene unas aventuras tremendas, se convierte en un comandante de las tropas. La Trinidad, esta nave que había conseguido llegar a las Molucas, tiene un fin tremendo. Se lanza ella sola contra todos los paraos, con aquellas naves, y contra un par de coletillas portuguesas, se lanza ella sola. Dice Urdaneta y compañía, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, a por ellos. Y la ven venir disparando y consiguen parar la ofensiva portuguesa e instalarse y sobrevivir. La Victoria acaba disparando sus cañones, artillería española del primer tercio del siglo XVI, artillería de fundición, que es muy importante. Empecemos a saber que no eran lombardas medievales. Tanto dispara esa artillería que se abre el barco por el esfuerzo. Esto es uno de los problemas que tenían los barcos. Al final la Trinidad se desmantela por el esfuerzo, porque ya no puede soportar tanto esfuerzo de artillería. Y aún sin la Trinidad siguen hasta que Carlos V le vende las Molucas a Portugal, pero tardan 3 años en llegar las noticias, siguen 3 años a tortas. Fíjate el problema de no tener un teléfono. Ahí es algo parecido, da la sensación que en el Pacífico hispano las noticias tardan en llegar, es un poco parecido a lo que ocurre en Valer, ¿no? El final es rocambolesco, ¿no? Lo de el periódico, que la noticia que solamente podía saber el amigo del... Bueno, en Valer claramente el hecho de por qué ocurre Valer es la distancia, porque aunque está a apenas 200 kilómetros de Manila, pero hay que cruzar la Sierra Madre, que llaman, el Caraballo, que es una cordillera bastante compleja, con cientos de ríos y de barrancos y selva muy espesa, y entonces cruzar por allí pues era prácticamente, tardabas otro mes. Entonces, aunque ellos se encierran en junio del año 98, el desastre de Cavite ha ocurrido el 1 de mayo y sin embargo las noticias certeras de que ya prácticamente la guerra ha caído y tal, aunque ellos se encierran 2 meses después, pues no han llegado con claridad a Valer. Luego la distancia geográfica, ¿no? Sí, Valer, es uno de los factores claros. Sí, siempre se ha pensado más con el Imperio español, ¿no? O sea, siempre se ha pensado más en el Atlántico, ¿no? Lo que venía de los virreinatos, el oro del Perú y estas cosas, pero efectivamente está el famoso galeón de las Indias y podría haber sido el Pacífico un lago, ¿no? Un lago español, ¿no? Si se hubiese a lo mejor profundizado más en los sitios que tocó, por ejemplo, la Carabela, ¿no? Sí. Que ahí no hubo una anexión, no hubo
pues eso, en Filipinas claramente había un gobernador y tal, pero lo que en las Molucas es completamente distinto. No, ¿te refieres a la llegada de la Trinidad a las Molucas? Sí. Allí se establecen en Tidore, tienen peleas con los portugueses, al final las Molucas para los portugueses, pero nosotros nos instalamos en las Filipinas y ahí es el sitio estratégico ideal porque tienes el mar de China enfrente, tienes todas las especias que quieras y por eso el éxito español es absoluto con el galeón de Manila, el éxito comercial y sobre todo humanístico español, ese cuarto de milenio navegando el galeón de Manila como un reloj, mientras en todo el Pacífico Sur los descendientes de las San-Lesmes proliferaban y le daban un enorme empuje civilizatorio a toda esa parte del planeta. Y hablando del mar de Oces, os digo que emulando o superando incluso el valor de los españoles del 16, este verano austral, dentro de unas semanas, un español va a atravesar por primera vez en la historia de la humanidad en un bote a remos el mar de Oces, desde Puerto Williams en la Patagonia hasta la isla Elefante en la Antártida. Un señor que se llama Antonio de la Rosa, os recomiendo que lo sigáis porque va a poder seguirse su increíble aventura, su peripecia en tiempo real por internet, pero claro, hay unos perdonad que me paren esto, hay una deriva marina formidable en la Antártida. La Antártida está rodeada por una especie de, pues eso, como cuando los 60 aulladores. Bueno, pues eso genera una deriva de este a oeste absoluta, de oeste a este fortísima. El señor Antonio de la Rosa va a tener que ir con su bote de remos, investigarlo porque es increíble, luchando contra esa deriva. Los vientos pueden pasar de los 100 kilómetros por hora. Si se produce un efecto de olas, que las olas, si se produce ese efecto, pueden llegar a 10, 15, 20 metros. Lo que va a hacer Antonio de la Rosa está a la altura de lo que hizo Urdaneta, de lo que hizo Elcano, de lo que hizo Luis Vaz de Torres, de lo que hizo Gamboa, de lo que hizo Mendaña. Es una reedición de este valor español absolutamente. Y a ver si por fin empezamos a llamar las cosas por su nombre, a ver si empezamos a llamar a Mar de Oces, al Mar de Oces, al pasaje a Mar de Oces por su nombre, a las Georgias del Sur. ¿Cómo se llaman las Georgias del Sur? Las Georgias del Sur son las Islas San Pedro, descubiertas por Gregorio Jerez 30 años antes que allí llegase Cook, y las rebautizase en honor a su rey. Sí. Eso, hablando de nombres, Valer ¿es un nombre filipino o es una...? Sí, es una palabra que... Yo he leído que procede de una palabra tagala, es balot. No tiene un significado en castellano. No tiene significado. Ya. Y oye, y por último, antes de que pasemos a la sesión de ruegos y preguntas, tú como experto en el tema, o sea, ¿cuál es tu apreciación o tu visión global de la gesta de Valer? O sea, porque es como decir, o sea, es un partido perdido desde el principio, ¿no? O sea, podía haber acabado de alguna otra manera, todos muertos, podían haber provocado alargar la guerra, ¿no? Porque la guerra como tal había acabado. O sea, ¿cuál es tu juicio sobre...? Para mí lo extraordinario, de verdad, desde el punto histórico de Valer, son dos cosas. Una del momento y otra pues, en el presente, ¿no? En el momento supone un tremendo golpe de ánimo, de euforia para la colonia española de Manila y también para la gente en España, porque se cubre mucho todas sus peripecias en la prensa, se convierte en un destacamento polémico ya en la prensa de Manila, que salta aquí, ¿no? Pero vamos, el subidón que da después del desastre de Manila y de que el desastre de Cavite, perdón, y que Manila haya caído en apenas 5 semanas y que los americanos en cuestión de horas hayan acabado y tal, pues los héroes de Valer, ¿no? Y supusieron un ejemplo, ¿no? Como le dijo la reina María Cristina a Martín Cerezo, ¿no? Ay, Martín, si todos hubieran hecho lo que vosotros, ¿no? Entonces se convierte en un ejemplo de bueno, no todo ha sido un desastre. Oye, perdona, que esto es mío. ¿Tú piensas que estaba pactada la caída de Filipinas, que dicen? Porque dice que pegaban 4 tiros, ¿no? Y enseguida...
Bueno, yo creo que la caída de Manila, sí que estaba pasada. Esto está bastante documentado, ¿no? Que lo que es la caída de Manila, ya el salvar la cara, oye, hacéis aquí 4 disparos y entonces ya entran las tropas norteamericanas en Manila el 13 de agosto y... Todo lo contrario de lo que ocurre precisamente en Valer, ¿no? Exacto. Y bueno, que los filipinos no participen de esa entrada de los norteamericanos en Manila, ¿no? Que es cuando se dan cuenta de que les han engañado. Eso sí que creo que estuvo pactado por Jóvenes, pero lo que es el desastre de Cavite, el 1 de mayo, eso creo que no estuvo pactado, sino que bueno, fueron una serie de circunstancias, errores estratégicos, tal, que producen pues lo que pasó, ¿no? Que en cuestión de horas la escuadra española de Montojo se fue a... Entonces, aparte de ese simbolismo que tiene un destacamento español, pues no sobreviva en aquellas circunstancias que, como ocurre con los del Esmes, tienen un paralelismo, y es que a estos también les dieron por muertos, ¿no? Entonces, luego no lo estaban. Pero lo que es extraordinario es que un destacamento militar de cualquier país, en la historia contemporánea, reciba un reconocimiento expreso, tajante, explícito, de los 2 enemigos contra los que combatió, ¿no? Eso no hay parangón. Perdona, lo digo para el que interese. Hay fotos, me acuerdo que hay fotos en el libro de Jesús Balbuena. Bueno, esto es inequívoco, el salvoconducto de Emilio Aguinaldo declarándoles herederos del legendario valor del Cid y de Pelayo por la gesta heroica que han protagonizado, logran una epopeya y que se les provea todo lo necesario para regresar a su país y tal. Bueno, ese reconocimiento al vencido pues no tiene parangón, pero es que luego también el otro enemigo norteamericano contra los que habían ido allí a luchar, aparte de la insurrección filipina, pues también el libro de Martí Cerezo, traducción al inglés, y esta gesta heroica hay que enseñarla en las academias norteamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, me produce mucha tristeza, ¿no? Que hoy en día pues hay quien se mofe o les vea como que realmente no fue una gesta heroica, que se les dejó ahí tirados, etcétera. Eso por la parte. Y por el presente, creo que el hecho de que se declare un día de amistad oficial en el presente con España, basándose en un episodio de guerra, pues es algo tan extraordinario que creo que simbólicamente pues los héroes de Valer merecen una atención que no han tenido, ¿no? Bueno, la Iglesia es independiente de las autoridades administrativas de Valer, de la Diputación de la provincia de Aurora, es un lugar de culto. De hecho, entre el Ayuntamiento de Valer y el párroco pues no es que se lleven muy bien. Lo que era el antiguo convento es un colegio que está anexo y no creo que estuvieran por la labor de poner ninguna bandera allí. Sin embargo, en el año 2019 ocurrió algo muy emocionante y muy curioso. Yo lo tengo insertado en el documental que hice previo al libro, que es que en la celebración del Día de la Amistad Hispano-Filipina, en presencia del ministro filipino de Defensa, Delfín Lorenzana, hicimos un viaje, la Asociación Últimos de Filipinas, Héroes de Valer, donde íbamos descendientes de 4 de ellos, ¿no? Y entonces les pedimos que nos dejaran recrear la salida de la iglesia, la salida cinematográfica de la iglesia, ¿no? El famoso desfile donde les flanquean el paso los soldados filipinos y tal, que realmente no ocurrió así, lo cual no les resta un ápice de heroicidad, pero vamos, no hubo un desfile. Entonces les solicitamos eso a la Comisión Histórico Filipina, de presencia del ministro y tal. Hombre, es que cómo os vamos a dejar que os flanqueen a unos civiles, ¿no? El paso aquí, unos soldados filipinos y tal. Nosotros íbamos con nuestros polos y tal, con la bandera de España y Filipinas y tal. Bueno, en principio no lo entendían. De hecho, desde la embajada nos decían, oye, no enredéis mucho, que es que esto es una celebración de los filipinos, ¿no? Y entonces les ofrecimos, oye, ¿y si compramos coronas de laurel con las 2 banderas y vamos primero a rendir homenaje al pueblo del Real, que es donde los catipuneros establecieron su base, y rendimos primero homenaje a los filipinos que combatieron contra los nuestros, y posteriormente hacemos una salida recreada de la iglesia, y a eso accedieron los filipinos. Por tanto, se cumplió ese sueño que teníamos algunos de desfilar
flanqueados por el ejército filipino en presencia del ministro de Defensa, que se emocionó mucho. Y bueno, hay imágenes de ello que tenemos en internet. Fue un momento muy especial donde hicimos verdad ese fondo de convivencia que hay en este episodio de guerra, donde no hay vencedores y vencidos, hay dignidad en la derrota, hay humildad en la victoria y hay unos valores que perduran y que queremos que no se pierdan. Sí, es un tema misteriosísimo el de esos cañones. Buenísima pregunta, don Francisco. El tema de los cañones arranca, como dije hace un rato, en 1929, cuando se descubren estos cuatro cañones. Estos cuatro cañones se descubren y son un hallazgo absolutamente inexplicable. En ese sentido, se convierten en algo novedoso y casi pues muy misterioso. Robert Landon, australiano, queriendo buscar sus orígenes, se vuelca en la búsqueda de dónde salieron esos cañones. Estos cañones tienen una historia muy rocambolesca. Se descubren 4 cañones en 1929. Los franceses, ¿os acordáis de las grandes la gran explosión nuclear de Mururoa? Sí, estamos en esa zona. En Ao, al lado del atolón de Amanu, los franceses tienen una base militar que incluía aporte aéreo. En ese sentido, yo creo que es en los 70, deciden extraer los 4 cañones que están enterrados en el coral. Esto es muy importante porque el coral tiene un crecimiento lentísimo. Están enterrados en coral, los extraen y Robert Landon está metido desde el primer momento en este interés. Se va a Tahití a ver los cañones, consigue por fin ver los cañones. Lo que hace Robert Landon es enviar material fotográfico de estos cañones a la Real Armería de Londres. Allí Kenneth emite su informe y dice que los cañones son de la primera mitad del siglo XVI. De todas maneras, hay un equívoco, porque la Real Armería de Londres se cree que son cañones de forja. Probablemente se cree que son cañones de forja, aunque parece que mentira que se lo crea, pero sí. El equívoco aquí es el darse cuenta de que en este momento, ya en el siglo XVI, la forja se ha quedado atrás. Son cañones de fundición. Esto es importante saberlo. En el siglo XIV eran cañones de forja. Pero en todo caso, Landon, después de toda su investigación y dada la autoridad de la Real Armería de Londres, se cree que son cañones tienen que ser cañones de las San Lesmes, porque no pasó ningún otro barco por ahí. A partir de ahí comienza su investigación y benditos cañones, porque en realidad lo que descubre Landon es un auténtico ramillete de pruebas y de indicios que convierten a los cañones en solo una pieza más del rompecabezas. Sobre todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? La aplastante, la apabullante presencia genética y cultural. También arqueológica lo recojo en el libro Todos los rastros arqueológicos. Entonces, estos cañones, y sí, otros autores los han datado en otros tiempos. Por ejemplo, Francisco Meyen, que por cierto tiene una obra documentada sobre la expedición Buenechea que supera a Bolton Corney, es lo mejor, es la mayor recopilación sobre las grandes expediciones españolas a Tahití que se ha hecho nunca. Él publicó un artículo, creo que es la aventura de la historia, muy historia, no hace mucho, en el que descarta que esos cañones sean de las San Lesmes, porque considera que las San Lesmes llevaban lombardas de forja. Pero las San Lesmes no llevaban lombardas de forja. En todo caso, sería muy importante 2 cosas. La primera y fundamental es ir a ver los cañones para salir de dudas. De esos 4 cañones, uno desapareció, que no se sabe dónde es, no se sabe dónde está. Otro desapareció, que nunca se ha vuelto a ver. Los franceses no quieren saber nada de esos cañones, porque eso implicaría una engorrosa búsqueda de una presencia europea previa. Y ahora, al parecer,
desde el 87, o sea, ya hace años, desde 1987, están en un sótano del Museo de Tahití y sus islas. ¿Qué pasa con esos cañones? ¿Por qué no se ponen en valor los cañones? Investiguemos dónde son los cañones. Esto es una vía de investigación interesantísima. Sobre todo habría que... yo he aportado documentos inéditos sobre la artillería española justo en ese momento, en 1526, justo cuando la carabela encalla, se estaban fundiendo en La Coruña cañones iguales para la expedición de Alcazaga. Pero sería muy importante dos cosas. Lo primero es que alguien tuviese el interés de ir a Tahití y preguntar allí dónde están los cañones, o acaso se los merendaron definitivamente. A Paco no le des ideas, que se te presenta. Sí, Bueno, nos vamos juntos, Paco. Es que un viaje de novios ahí, o sea. Pues entonces ya fichado. Y otra cosa que habría que hacer sería una investigación sobre lo que queda de la artillería española del primer tercio del siglo XVI. Esto es muy importante. Y bueno, hablamos dentro de rato de eso, Paco. Esto sería una cosa interesantísima. En todo caso, el tema de los cañones queda completamente en el aire. Igual que ocurrió con el casco atribuido a Juan Fernández por Winston Covey, igual que ha ocurrido con otros elementos arqueológicos que se han descubierto, han quedado tapados. Sí, es intensísima. No, muy interesante. Y tampoco tengo una respuesta así muy clara, pero efectivamente el Santo Niño de Cebú es un icono nacional, ¿no? Es la segunda ciudad del país, que es Cebú. La Semana Santa es curioso, ¿no? Ver cómo se viven las procesiones en la calle, ¿no? Tal. Yo vi una misa del cardenal Sin, ¿no? La primera vez que estuve ahí, con 1 millón de personas. Cardenal Sin, que es pecado en inglés, ¿no? Pero era una misa absolutamente multitudinaria cuando fue también el Papa Juan Pablo II allí. O sea, la devoción católica que hay en Filipinas, exceptuando el sur, ¿no? Mindanao, que son musulmanes y que tienen ya un estatuto de prácticamente autonomía total, pero el resto del país es increíble. Yo creo que las órdenes religiosas españolas, agustinos, franciscanos, sobre todo, hicieron una labor increíble con dos factores muy importantes. Eran propietarios de la tierra, ¿no? De un país donde grandes latifundios eran propiedad de las órdenes religiosas, que se hicieron enormemente poderosas y con una presencia por todo el país, donde ya he dicho que salvo la presencia de funcionarios en Manila e intramuros, pues el resto eran islas muy dispersas, donde quienes realmente estaban allí en el terreno eran las órdenes religiosas. Y luego, de todos los dialectos que había, ellos aprendieron los idiomas locales y eran absolutamente necesarios para interlocutar entre todas las poblaciones locales y la administración en Manila, dependiente de la Capitanía General, ¿no? El resultado, sea como fuere, es que por más que los norteamericanos durante 120 años han intentado de todas las maneras erradicar el idioma español, forzando la enseñanza obligatoria del inglés, etcétera, hoy casi 1/3 del idioma tagalo son palabras castellanas, ¿no? Los números, los meses del año, todo lo que tiene que ver con la cocina, como hablábamos, ¿no? El cuchero, el tenedor. Y eso no ha desaparecido, ni mucho menos. Por más que continúan intentando introducir distintas iglesias protestantes, bautistas y tal, aquello no lo consiguen hoy en día. Y otra cosa que decía mi maestro Manu Leguineche, que en paz descanse, que tenía mucha razón. Él fue el primero de los periodistas que fue por allí en los años 60, cuando fue corresponsal en Vietnam. Siempre me decía que aparte de las ruinas españolas que hay en algunas islas y la religión católica, dejamos el sentido del humor. Y es muy cierto que con un filipino te puedes encontrar el sarcasmo, la ironía y el humor rápidamente, cosa que yo viajando por otros países de Asia me ha costado muchísimo reírme con un japonés o un chino o un malayo o un tailandés, ¿no? Sin embargo, con los filipinos hay una conexión inmediata en ese punto de humor que tenemos. Sin religión, desde luego, no hubiéramos estado allí durante 3 siglos y medio, sin ninguna duda.
Bueno, pues que el conflicto también entre las órdenes religiosas, que tenían un poder tan inmenso, y la administración española, que dependía de un capitán general militar, pues ese conflicto fue otro más de los factores que contribuyeron a que aquello acabara como acabó, ¿no? Otro conflicto más, ¿no? La falta de una estrategia compartida por mantener el dominio español del archipiélago. Otro error para mí fundamental fue el fusilamiento de Rizal, ¿no? Al que le dedico un capítulo y abro el libro con él, porque creo que es una figura que merece la pena reivindicar, no solamente su faceta de médico y de poeta, ¿no? Y tal, sino él, cuando llega a Barcelona y le embarcan en el siguiente barco y le mandan para Manila, y allí le encierran en el fuerte de Santiago y le fusilan en diciembre del año 1896, acusándole de ser el cabecilla del independentismo, etcétera. Realmente él estaba de viaje a Cuba porque se había ofrecido servir como médico en el ejército español en Cuba, ¿no? Para redimirse del castigo que le habían tenido durante 4 años exiliado en Dapitan, ¿no? en Mindanao. Entonces, Rizal, con el fusilamiento, se convirtió en el mártir que tanto deseaban los más radicales, ¿no? El Katipunan, cuya primera reivindicación era acabar con las órdenes religiosas españolas, ¿no? Y la expulsión total de todas las órdenes religiosas. Rizal era un autonomista, abogaba por que tuvieran más presencia las Filipinas en las Cortes españolas, porque se equipararan los derechos entre peninsulares e insulares, porque hubiese mucho más clero local y no solamente el clero fuera peninsular, y hubiera quizá servido como interlocutor, pero cuando se fusila a Rizal ya se ha puesto en marcha el reloj de la pérdida definitiva del Eso, estamos en la segunda mitad del 18. Han pasado 250 años y esto ha conllevado una proliferación exponencial, sobre todo porque estos náufragos y después sus descendientes eran poseedores de unas técnicas que los hacían pues dominantes de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso les ayudó en su facilidad reproductiva. Eso, y también que, según las narraciones de todos los viajes a la zona históricos, pues las mujeres se quedaban fascinadas con la piel blanca y después evidentemente no tenían nuestra tradición judeocristiana, que tiene el sexo muy encorsetado, por decirlo así, ¿no? Para ellos era una cosa con mucho menos hierro, por decirlo así, ¿no? Entonces se juntó el hambre y las ganas de comer. Y después y también hay que tener cuenta que si tenemos hijos con una Polinesia, los hijos tendrán mestizos, pero si esos mestizos hijos se enfrentan entre sí, lo cual ocurrió y es lo que ocurriese, entonces tus nietos ya puede salir uno polinesio, uno mestizo y otro que parece de Coruña. De Coruña. Sí. Y esto llévalo, bisnietos, tataranietos, cuando llegaron 250 años después, Bougainville y compañía, pues encontraron este fenómeno.